esta mañana? ¿Bien? Bueno, ya la tarde, ¿va? Bien, bien, bien. Papás, felicidades. Qué bueno, que es uno de los privilegios que el ser humano puede tener, el ser papás. Cuando eres papá, empiezas a entender un poco más acerca de la paternidad de Dios y quién es Dios, ¿verdad? Y lo empiezas a ver de otra manera y empiezas a entender ese amor incondicional, ¿verdad? También cuando eres mamá lo vas aprendiendo y pues es parte de la naturaleza de Dios. El día de hoy, bueno, tenemos un poquito de prisa, pero no quiero dejar pasar otro domingo sin ver la serie de Éxodo. Éxodo, de la esclavitud a la libertad, y para que pueda suceder eso, déjame decirte que requiere esa salida, ¿verdad?, de la esclavitud a la libertad, fe. Y estamos viendo la vida de Moisés, cómo es que Dios va trabajando en la vida de Moisés, lo que Dios va haciendo en el pueblo de Israel para precisamente trabajar y pulir su carácter y desarrollar la fe para que ellos puedan confiar en las circunstancias adversas. Dios bendijo al pueblo de Israel en Egipto, pero el faraón, recordemos, ¿verdad?, el primer capítulo, no estaba contento y buscaba destruir al pueblo hebreo. Y para ello utilizó 3 estrategias que las vimos en el primer domingo, ¿verdad? Y algo que no le estaba gustando al faraón es ver cómo Dios bendecía a los hijos, ¿verdad?, de Israel, ¿verdad? En ese tiempo eran los hebreos. Y creo que Dios, bueno, más bien creo que el diablo también lo que va a buscar siempre, ¿verdad?, es que nosotros como hijos de Dios también no tengamos gozo, no tengamos paz, que inclusive reneguemos de Dios, que inclusive blasfememos contra Dios y nos olvidemos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque lo que Satanás quiere es que nosotros terminemos derrotados, ¿verdad?, y que siempre nos alejemos de Dios. Pero Dios sabe, ¿verdad?, y lo vimos en el primer capítulo y en el capítulo 2, que el pueblo de Israel necesitaba un libertador, y es cuando nace Moisés. Así como en aquellas épocas, ¿verdad?, Dios sabía que el pueblo de Israel estaba oprimido, pues y nace un Salvador. Creo que Dios también sabe que el día de hoy nosotros necesitamos un Salvador, y por eso es que tenemos a Cristo Jesús, que Él entregó su vida por nosotros. Amén. Pero algo muy interesante, tanto para Moisés como para el Señor Jesús, es que antes de que ellos cumplieran su plan y propósito, primero tuvo que pasar un tiempo de preparación, ¿verdad? El Señor Jesús también, cuando estaba niñito y se perdió de sus papás y no lo encontraban, él estaba en el templo, estaba hablando y su mamá bien preocupada, ¿verdad? Hijo, no sabes, ¿verdad? Estamos bien preocupados. Y Jesús le responde pues que le era necesario estar en los asuntos de su padre. Pero algo bien interesante, que Jesús obedeció a su mamá y regresó con sus padres terrenales a donde tenía que regresar a casa, porque todavía no era su tiempo, no era su momento. Cuando llegó el momento, en ese instante el Señor Jesús comenzó su ministerio. Así le pasó a Moisés igual. Siempre cuando Dios te va a usar, cuando Dios quiere hacer algo contigo, va a pasar un tiempo para moldearnos. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Dios, en ese momento de moldearnos, Dios va a preservar tu vida antes de usarte. Él te va a rescatar, Él se va a acercar a tu vida, te va a preservar, va a utilizar a tus padres. Y algo que tienes que aprender es que Dios tiene el control de todo. Y es cuando empieza la preparación, ¿verdad? Algunos creen que la preparación ya es estar arriba de un ministerio, hacer cosas. No, a veces Dios te va probando en lo mínimo. Por ejemplo, ¿verdad?, si eres un buen hijo, si eres un buen esposo, si eres un buen discipulador, si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner sobre mucho. Pero si tú no eres fiel sobre poco, créeme lo que Dios no te va a dar más. A veces Dios va a tratar con tu carácter antes de que Él te pueda usar, ¿verdad? Y Dios prepara tu carácter. Y ese carácter te lo va a preparar cuando nadie te ve, ¿verdad? Cuando estás ahí enfrente de hacer lo correcto, lo incorrecto,
entre pecar o no pecar, inclusive entre obedecer y no obedecer, entre que la Biblia le creo o no le creo. Ahí es donde tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué significa Dios en tu vida? ¿Verdad? ¿Hasta dónde vas a dejar que Dios trabaje en tu vida? Y Dios va a probar tu carácter. Algo que era muy importante y que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es que Moisés había vivido sus primeros 40 años en el palacio del faraón. Él tenía todo, vivía con poder, ¿verdad? Y dice la Biblia que él tenía poder en sus palabras y en sus obras. Como dice Hechos capítulo 7, versículo 22, ¿verdad? Él era alguien importante, era alguien que tenía todo, pero después de esos 40 años, pasa otros 40 años donde la vida da un vuelco. Él cree, ¿verdad? Él sabe que Dios quiere liberar al pueblo de Israel. Toma las cosas a su manera, en su tiempo, como él cree, y mata a un egipcio, ¿verdad? Y se enteran, cree que nadie se da cuenta, pero sí se dan cuenta. Y son cuando entran 40 años más en donde ahora Dios lo prepara en el desierto en Madián. A veces queremos que Dios nos use en 5 minutos y no queremos pasar por Madián, ¿verdad? No queremos pasar por el desierto donde Dios va a trabajar con nuestro carácter, va a trabajar con lo poco que nos da. Y eso es importante, hermanos. Por ejemplo, para que yo fuera pastor, pues Dios tuvo que trabajar mi carácter, ¿verdad? El poder cuidar a mis hijos, el poder ser un buen esposo, el poder inclusive ministrar a otros. Llevó tiempo, ¿verdad? Llevó tiempo en el que Dios, él pensaba que ya estaba listo y me colocó donde el día de hoy estoy. Pero Moisés no lo sabía. Y ahí es donde yo quiero algo muy importante, papás. Este mensaje es dedicado para ti. El título del mensaje del día de hoy es el llamado de Dios. Papás, tú tienes un llamado igual que yo. El hecho de que ya seamos papás, ya eso es un llamado. Pero todos los creyentes tenemos un llamado. Y es importante tomar en cuenta esto porque todos tenemos un propósito. Tal vez tú digas, es que no le encuentro el propósito a mi vida. Pues déjame decirte que para Dios tú tienes propósito y Él te lo va a dar. Y vamos a ver el día de hoy en el capítulo 3, vamos a leer cómo es el llamado de Dios. Y para ello vamos a ver 3 cosas rápido en el día de hoy. Capítulo 3, versículo 1, vamos a leerlo. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Bien curioso porque ya para ese entonces Moisés tenía 80 años, ya tenía 80 años. Y hay unos que ya luego llegan a la iglesia y quieren ya, vámonos. No, hay que ser pacientes, ¿verdad? A veces Dios te usa rápido, a veces te usa más lento. A veces Dios tiene que trabajar el carácter y estaba trabajando el carácter de Moisés. La primera cosa que yo quiero que tú aprendas de cómo es el llamado de Dios es que, número 1, Dios te va a llamar a conocerle. Primero, ¿cómo vas a saber que eres una herramienta útil en las manos de Dios si tú no le conoces? Y ese fue el caso de Moisés. Y algo que va a hacer Dios para que tú le puedas conocer, número 1 es que Él va a captar tu atención. Él va a captarte, ¿verdad? De una manera u otra tu atención. Ve lo que dice el versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, ¿en medio de qué? De una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Aquí podemos ver algo muy importante. Número 1, dice la Biblia que se le apareció el ángel de ¿qué? De Jehová. Dicen los teólogos, ¿verdad? Y hasta hay una palabrita para hablar sobre este tema. La teofanía, ¿verdad? Que es una representación física de Dios. Y el ángel de Jehová, cada vez que tú lo ves en la Biblia, está hablando, no es de otra persona que Cristo Jesús. Es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre
es Cristo Jesús. Y esa era la manera en que Dios se aparecía literalmente en una forma, ¿verdad? Y ese era Cristo Jesús. Era Cristo preencarnado, para que podamos explicarlo, ¿verdad? Y lo padre de esto es que aquí podemos ver que Dios habla por su nombre a Moisés, ¿viste? Porque Dios ya lo conocía, Dios sabía quién era. Si tú lees el capítulo 1 y capítulo 2, ¿en algún momento vemos en la Biblia que Dios interactuó con Moisés? No, apenas era el primer momento en que Dios se iba a mostrar a Moisés. Y fíjate, bien curioso, porque él sabía cómo se llamaba este hombre, Moisés. Y papás, Dios sabe que tú eres el papá. Dios te conoce por nombre. A cada uno de nosotros Dios nos conoce por nombre. Oye, es que yo soy un accidente de mis papás. No, para Dios no eres. Él ya conoce quién eres y tu nombre. Él lo sabe, sabe quién eres. Y esto es padrísimo porque no eres ajeno a Dios. Dios sabe que le necesitas. Papás, Dios sabe que tú le estás necesitando para criar a tus hijos, porque cuando llegan a cierta edad, cómo les quieres dar vuelta en la cabeza a los hijos, ¿verdad? Sí, les quieres dar vuelta así, así, así. Yo no voy a decir nombres, algunos se identificarán, pero a uno de mis hijos, mira, yo ya les quería hacer así, mira, así, 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 ¿verdad? Pero Dios supo cómo llamar mi atención. Y eso es importante, porque Dios va a captar tu atención, porque separados de Él nada podemos hacer. Dios llama nuestra atención de una manera personal e individual, pero hay otra gente que ignora a Dios. A veces como papás, como hermanos, como creyentes, ignoramos a Dios, y a veces es cuando Dios va a llamar a nuestra puerta permitiendo problemas o necesidades, porque la mayoría de la gente, ¿sabes dónde conoce a Dios? Cuando tiene problemas o necesidad, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Te pasó a ti? A mí sí. Cuando yo estaba en un momento en el que me quería quitar la vida a los 19 años, Él se apareció. Y es el momento en el que yo fui buscando de Dios, ¿verdad? Siempre traté de buscarlo y ahí fue donde Dios llamó mi atención. La pregunta, papás, creyentes, es para ti. ¿Qué Dios está haciendo hoy para llamar tu atención? ¿Qué está haciendo Él para cambiar tu vida? ¿Estás pasando un momento difícil, complicado, crítico? ¿Estás confundida, confundido? Tal vez es el momento en el que necesitas voltear al cielo y buscar la presencia de Dios. Tal vez es ir a la curiosidad y buscar, como Moisés, qué es lo que estaba pasando. Y ahí es donde vas a encontrar, en ese momento álgido, complicado, vas a encontrar la presencia de Dios. Tal vez alguien hoy en día Dios le esté llamando la atención para servirle. Tal vez Dios quiere usarte, pero de repente dices, no, me da miedo, es que no sé cómo lo vaya a hacer. Y tal vez te vas a identificar con Moisés. Hermanos, sea como sea para salvarte, sea para cambiar tu vida, sea para utilizarte, si tú te rehusas, Él va a buscar la manera de llamar tu atención, y lo va a hacer, y lo hizo con Moisés. O la otra pregunta es, ¿quieres aprender por las buenas o quieres que Dios permita cosas trágicas en tu vida para llamar la atención? Yo conozco gente que Dios a veces permite que viva ciertas cosas, porque si algo nos ha dado Dios es el libre albedrío. Uno escoge obedecer o no obedecer. Uno escoge buscar a Dios o no buscar a Dios. Hay gente que prefiere buscar a Chonita, Juanita, ¿verdad? Que me den amuletos, que me den cosas, ¿verdad? En lugar de buscar la palabra de Dios y ponerla en práctica, creyéndole a Dios. ¿Tú quieres ser un buen padre? Lee el Evangelio de Juan. Ve cómo es la relación de Dios con su hijo, y luego toma el ejemplo del hijo, cómo obedece al padre, y tú vas a ser, te lo garantizo, un buen padre. ¿Quieres ser un buen creyente, una buena creyente?
Gálatas capítulo 5, ahí puedes ver muy bien las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ahí tú lo vas a ver muy bien, ¿verdad? Si realmente estás poniendo en práctica lo que Dios te dice. Lo que sí es cierto, hermanos, es que a veces Dios necesita, como a Moisés, utilizar una zarza ardiendo para llamar nuestra atención. El fuego en la Biblia es un cuadro de juicio, es un cuadro de donde se prueban, ¿verdad?, todos nuestros actos, buenos, malos. Dice la Biblia que en el tribunal de Cristo, ¿verdad?, no, lo que hagamos como creyentes será pasado por fuego, y si es como el oro y plata, serán limpiados, pero si es como el heno, la hojarasca, serán pulverizados. Nuestros actos delante de Dios serán puestos en juicio. Pero lo que tú debes de saber, y quiero yo decirte, es que si tú quieres encontrar propósito en Dios, tienes que escuchar su llamado, porque es una realidad. Allá en el mundo, hermanos, ¿sabes por qué el mundo está como está? Y eso es triste, hermanos, ver, ¿verdad?, en la inauguración del mundial, todas las manifestaciones de todo lo que pasó, ver la tristeza de nuestro país. Pero ¿sabes por qué nuestro país está como está? Porque no conocen de Cristo Jesús. Porque si conocieran a Cristo Jesús, otro México sería, ¿sí o no? Y ve lo que dice Romanos 3:11. La Biblia dice así: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie somos buenos. Solamente Dios es bueno, amén. No, yo soy buena persona, Marco, yo no me porto mal, no he matado a nadie. No, pero ¿sabes cuál es la prueba más fehaciente que eres pecador igual que yo? Que cometes errores. Una de las cuestiones que demuestran que somos imperfectos es que nos equivocamos y tenemos errores. ¿Cierto, sí o no? Levante la mano quien nunca ha tenido errores. Todos, todos, todos. Por eso la Biblia dice que somos inútiles, que no hay quien haga lo bueno. Juan 3:19 dice la Biblia, y esto trae una condenación, hermanos, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Hay cristianos que están en las manifestaciones LGTB, ahí están con la playera cristiana o están predicando y de repente llegan y sopas, ¿verdad? Y agarran y dicen que somos intolerantes, y cuando tú dices, somos intolerantes, y otros, sus actos dicen que todavía son más intolerantes, ¿verdad? Y es que no hay quien busque a Dios, porque el mundo cada vez está más podrido y está condenado, y no por Dios, sino por sus actos, por los actos que tenemos, porque son malos. Y por esa naturaleza mala no hay quien busque a Dios. Ve lo que dice el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando tú le hablas de Cristo a alguien y esa persona, no, es que algo tienen que ocultar y no quiere que se sepan. Y eso me pasa hasta con los creyentes. ¿Sabes cómo me doy cuenta cuando alguien está haciendo algo malo? Dejan de venir a la iglesia, dejan de tomar su discipulado, dejan es que el Emanuel me vio feo, trae la de México y esa no es la actual. ¿O sí es la actual? No, ¿verdad? Sí, va. Es que es presumido, es que el Emanuel es bien presumido. ¿Ah? El Cristian también, ¿verdad? Con su política y todo el show, son bien presumidos todos. El América, el Cruz Azul que ganó. Oye, empezamos a ver los defectos de otro. ¿Sabes para qué? Para tapar nuestro pecado. Porque nos gusta señalar a otros, pero no vemos nuestro propio dedo que nos señala a nosotros. Porque es la naturaleza del pecado. Porque no queremos que la luz de Cristo brille en nosotros. Isaías 64:7, ve lo que dice la palabra de Dios. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Pregunta: ¿cuándo fue la última decisión que tú y yo tomamos sin tener en cuenta a Dios? Yo sí me acuerdo. Y sí te puedo decir, hay gente que me da risa porque ya me voy de la iglesia, me voy a ir
Oye, ¿y te habló la palabra de Dios? Es que Dios me habló por ahí. Y a ver, en un pasaje, por ahí, por ahí, por ahí. Y tú dices, bueno, pues cada quien, ¿verdad? No, sí, ya, Dios me habló y ya me dijo lo que tengo que hacer con mi matrimonio, con mis hijos, con esto. ¿Y dónde está? A ver, no. Hermanos, tú eres capaz de decirme el día de hoy que tú tienes un bloc de notas donde Dios te habla y te dice paso a paso lo que tienes que hacer. Yo sí. Pero eso no lo vas a saber hasta que no te acerques a Dios, porque Dios es quien toma la iniciativa. Hermanos, en estos meses Dios ha tomado la iniciativa para levantarme y sacarme de la depresión y sacarme de la ansiedad y llevarme hacia donde Él quiere. ¿Hay días buenos? Sí. ¿Hay días malos? También. Pero te voy a decir algo. Cuando tú miras al cielo en los momentos más críticos, cuando es el momento en el que tú vas a comenzar a avanzar. Cuando reconoces que no puedes y que necesitas de Dios. Hermanos, Dios te conoce, versículo 4, Éxodo 3:4, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Tú y yo, no sé tú, pero yo si hubiera visto la zarza ardiendo, hermanos, y así con todo lo que hoy dicen y que no sé qué, y que el podcast de Ultratumba y que el podcast de no sé quién y de que, ay, ya viste, ay, la casa embrujada, la iglesia embrujada, todo embrujado. Yo creo que con todo eso en mente, yo patitas para cuando las quiero y me voy corriendo, pero Moisés no. Moisés, ¿qué crees que hizo? Era un hombre, para que lo puedas entender, te lo voy a explicar así. Moisés era un hombre de 80 años, donde Dios tomó el tiempo para trabajar con su carácter, donde Dios tomó el tiempo para doblegar su orgullo y terminar reconociendo que necesitaba a Dios. Dios trabajó en el carácter de Moisés y le mostró que las cosas no salen bien cuando se hacen en su propia mano. Dios trabajó en la humildad de Moisés 40 años al vivir exiliado en tierra ajena, pastoreando ovejas que ni siquiera eran suyas, del palacio comiendo todo el manjar que te puedas imaginar, a estar comiendo lo que su esposa le preparaba, ¿verdad? Mientras él observaba las ovejas pastar y cuidar ovejas. Bueno, hermanos, porque no nada más pastorear es, ay, sí, muévanse, muévanse. No, también es curarlas, llevarlas, trasquilarlas. ¿Alguien ha trasquilado una oveja o ha estado con ovejas? No huele rico, ¿verdad? No, y si estás en el corral donde estés, no huele rico, hermanos. Hay que limpiarlas, hay que hacerlas. No es fácil. Dios trabajó 80 años con Moisés. Moisés era un hombre derrotado, un hombre que podemos ver que es con su actitud dijo, te necesito. Por eso es que él dijo, heme aquí. Cuando estás en el momento crítico, ¿qué haces? ¿Vas a pedir dinero prestado? ¿Vas a recurrir al YouTube y ver a los psicólogos, ver a quien sea? Es más, vienes a tu discipuladora, al pastor, a las esposas de los pastores, o eres la persona que lo primero que hace es, Señor, no sé cómo cuidar de mi familia, no sé cómo guiar a mis hijos. Este hijo, esta hija se está descarriando porque Dios, me acuerdo que yo lo traía aquí chiquito y se sabía el Salmo 23 y lo hacía, pero ahora crece y hasta me reta. Yo te voy a decir, uno de mis hijos así me veía la cara y me veía así y me retaba así. Uno de mis hijos llegaba y llegó a dudar de que Dios existía. Pero algo que tuve que hacer como papá es
Señor, yo no puedo cambiar ni la mente ni el corazón de mis hijos, pero tú sí lo puedes hacer. Señor, ¿qué me toca hacer para que mis hijos puedan cambiar? A veces uno tiene que ser firme. Y no es no, pero es que no es no. Otras veces, hijito, hijita, yo te amo y estoy contigo en las buenas y en las malas. Y otras veces es no. Pero en este momento lo que Dios quería hacer con Moisés no era marcarle algo firme, era mostrarse y decirle quién era él y mostrarle a Moisés que lo conocía y que quería tener una relación íntima y personal con él, ¿verdad? Cara a cara. Y lo vamos a ver más adelante. Dios conoce tu historia, Dios conoce tu nombre, Él sabe tu pasado y Él es el único que puede redimir tu pasado y darte un presente mucho mejor. Amén. Pero Él primero te va a guiar y te va a empujar. Ve lo que dice Éxodo capítulo 3 versículo 5. Y dijo, fíjate, esto es lo padre. Esto es padre porque dice, una vez que se presenta a Dios le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, sí, ¿dónde estoy ahí, va? Ay Dios, es que es que se me cae el sudor. Tierra santa es, y dijo, fíjate, esto es lo padre, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés, ¿qué hizo él? Cubrió su rostro porque tuvo ¿qué? Miedo y temor de Dios. Dios va a llegar y se va a presentar y te va a decir quién es Él y lo que puede hacer en tu vida. Una persona que se arrepiente, una persona que está con el corazón constreñido y que dice, no puedo más, es alguien que dice, Señor Jesús, me rindo a tus pies, yo no puedo, no lo sé, tú eres soberano, me rindo a ti. Muéstrame, enséñame cómo ser un buen padre, un buen esposo, cómo poder ser una buena madre, una buena esposa, un buen creyente, un buen sirviente. Hermanos, y esto es para los que quieren servir. ¿Tú quieres servir a Dios? Primero Dios va a doblegar tu carácter, tu orgullo, te va a humillar, porque dice la Biblia que Él levanta del polvo al desvalido. Amén. Pero Él primero te tiene que llevar a humillarte, porque no le servimos a Dios con orgullo. Y Moisés tenía una actitud de ¿qué? Sumisión, porque cuando Dios le dijo, quita tu calzado, ¿va? Porque esta tierra que tú pisas santa es, él reconocía que Dios era más grande. Y es que Dios es grande, hermanos, y eso lo podemos ver en la Biblia. Ve lo que dice Salmo 99:5, ya voy a terminar. Ve lo que dice Salmo 99:5. Dice, exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Y luego termina ese que diciendo que Él es santo. Es decir, Dios es sin pecado, Él es santo, Él es puro. Su gloria es eterna, hermanos, su gloria es grandísima. Vamos a ver más adelante que Moisés, cuando se presenta la gloria de Dios, no podía ni verla. No podía ni verla y tuvo que haber una roca. Luego hablaremos sobre eso, el día de hoy no. Pero es que la presencia de Dios, hermanos, es tan grande que es imposible estar vivo. Ve lo que dice Hebreos 12:12. Y esto es importante, hermanos. Yo quiero que tú lo tomes en cuenta. Y lo tenía en cuenta Moisés porque lo había aprendido de su mamá. Recuerda que Moisés estuvo con su mamá y le enseñó sobre Dios, quién era Dios y lo que hacía Dios. Por eso es que él reconoció que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Él es santo, Él es un Dios poderoso y temo a Él, ¿verdad? Le tengo miedo a Él. Ve lo que dice aquí, Hebreos 12:12. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas, ¿qué? Paralizadas. Es decir, reconoce, humíllate en la presencia de Dios para que cuando fuere tiempo, Él te exalte. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. Alguien que viene con el corazón para ser sanado, Dios te va a sanar.
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ¿qué dice la Biblia? ¿Sabes cómo se adquiere la santidad? Marco, es que yo estoy bien sucio, bien sucia por mi pecado. Tú no sabes lo que he hecho. La Biblia en Juan 1:12 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y no solamente perdonarnos, también limpiarnos. ¿De cuánta maldad dice ese versículo? De toda maldad. Eso me limpia. Cristo Jesús me limpia de todo mi pecado y puedo estar en la presencia de Dios, su presencia santa. Pero para que yo pueda entrar a su presencia, necesito estar limpio. Papás, hermanos, eres de los que, ay Señor, por favor ayúdame porque te necesito, pero ya cometiste 20,000 pecados. Tan siquiera tomas el tiempo para decir, Señor, escudriña mi mente y mi corazón. Señor, no soy digno. Señor, te necesito. Señor, tú conoces mi pensar, mi hablar y mi andar, perdóname. Y aún, Señor, trae a mi mente y a mi corazón las cosas por las cuales, Señor, yo te he fallado. La Biblia dice que hay una condición para ver a Dios y acercarte a Dios: la santidad. Eres de los que nada más entran y luego oran, Señor, por favor, ayúdame, Señor, te quiero yo pedir. O eres de los que el canto previo al mensaje dice, Señor, no soy digno de estar aquí, pero gracias, Señor, porque me tienes aquí. Limpia mi mente y mi corazón. ¿Eres de esos o eres de los que nada más cantan porque cantan? La Biblia es clara, hermanos, sin santidad nadie puede ver a quién, a Dios. Papás, tal vez Dios no está escuchando tus oraciones porque no estás santificando tu vida. No estás poniéndote a cuentas con Dios y luego no vives a lo mejor lo que Dios quiere que tú vivas. A lo mejor por eso todavía no te oye Dios, puede ser. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de, ¿qué dice? De su gloria. Imagínate, hermanos, si una estrella como el sol hace resplandecer un planeta como este, imagínate la gloria de Dios, lo que hará resplandecer en el universo. Porque todo subsiste y existe por Él y para Él, amén. Ese es nuestro Dios. Tú dime si no es digno de que nosotros nos acerquemos con Él con temor y temblor y reconozcamos, Dios, te necesito. Si Él crea los cielos, las tierras, si Él crea el universo, si Él crea las estrellas, Él mueve los átomos y todo lo que tú quieras, ¿por qué a veces menospreciamos su santidad y lo minimizamos y lo usamos como un amuleto? Lo traemos, hay gente que lo tiene hasta en un muñequito, hay gente que lo tiene hasta con la Biblia abierta en el Salmo 23, ahí con una carpetita y una de madera. Ay, bueno, ya si pesé callos, pues, perdón. Dios está más que cualquier cosa, hermanos. Lo padre de esto es que el día de hoy Él se acerca a ti por nombre y te dice, Moisés, Moisés. Esto es padre, hermanos, porque hay un canto que me gusta mucho que se llama, híjoles, es un himno que habla precisamente de Señor, tú, ay, se me acaba de ir ahorita. ¿Alguien se lo sabe? Señor, un siervo para tu gloria, pero ¿cómo? Pero ay, se me olvidó la letra. ¿Cómo? Me has mirado. No, ese es otro. Oigan, yo estoy hablando del himnario bautista. Bueno, les prometo para la otra semana porque no me acuerdo. No, ese es otro, hermanos. El que yo hablo es uno del himnario bautista. Pero ya después les diré cuál. Ok, regresemos a lo que estábamos. Ya para terminar, vamos acá. ¿Ven lo que dice aquí? Dice así, y los quiciales de las puertas se entremecieron con la voz
del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, Isaías, ¿verdad? El profeta Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y abatido de en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos, ¿a quién? Al Rey Jehová de los ejércitos. Imagínate, hermanos, ver a Dios, hermanos, el ver a Dios era muerte segura, ¡pum! Ahora tú y yo, por gracia, por la misericordia, por la sangre del Cordero inmolado que es Cristo Jesús, tenemos entrada libre al Rey de Gloria, amén. Tú dime si no se requiere respeto. Moisés lo sabía, por eso es que él cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Porque, hermanos, cuando tú oras, ¿tienes miedo de Dios? ¿Tienes respeto a Dios cuando tú oras? Tan siquiera en tu corazón se alberga vergüenza por lo que haces y dices, yo sí en estos días, por lo que digo, por lo que hago, porque, hermanos, yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Él te va a buscar, Él te va a revelar algo muy importante, su plan. Y esta es la segunda cosa para terminar. Dios te llama para para que le des a conocer a otras personas. Ve lo que dice, vamos rápido porque no voy a leer todo el capítulo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido ¿qué? Sus angustias. ¿Ya ven cómo Dios conoce lo que vivimos? Dios no está ajeno a lo que estás viviendo y a lo que vivimos en México. Él no está ajeno, Él quiere hacer algo, pero lo quiere hacer a través de nosotros como creyentes. Él te va a llamar para que le des a conocer. Ve lo que dices. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hermanos, Dios no es indiferente a lo que vivimos ni a nuestras necesidades. Dios tiene mucho que decirnos en medio del dolor, pero a veces estamos tan envueltos en nuestro dolor que no escuchamos. Y le va a pasar al pueblo de Israel con Moisés. No lo van a querer escuchar porque están envueltos en la esclavitud. Pero lo que yo te quiero decir aquí a ti, papá, si tú no ves claridad de cómo educar a tus hijos o lo que debes de hacer con ellos, déjame decirte que necesitas tranquilizarte, voltear al cielo, buscar a Dios, buscar su palabra y poner en práctica lo que Él te dice. Y lo que no puedes resolver, Dios, te encargo el carácter de mi hija, de mi hijo, te lo encargo así asado. Él es esto. Ahora, tú quieres servirle a Dios, deja que Dios también trabaje contigo, porque Dios que quiere usar. Ve lo que dice, Dios te va a incluir en su plan. Versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré ¿a quién? Al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de ¿qué? Mira, Dios dice, esta es la situación, Moisés, esto es lo que está pasando. Ahora necesito que vayas, porque yo te voy a usar a ti para sacar al pueblo de Israel. ¿Saben qué es lo curioso? Que a veces hay matrimonios que llegan con nosotros o gente con nosotros, es que tengo este problema. Y luego le dices, oye, pero yo quiero ayudarte, pero necesito que seas honesta y honesto con lo que vives. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y no te cuentan toda la verdad, te cuentan cosas a medias, entonces no puedes ayudar. Y es la manera que a veces Dios puede llevar a alguien a tu vida para que te ministre y te ayude. Ay, no, es que el David no me gusta o cómo disipula, es bien, ay no, me cae gordo. Bueno, por algo lo puso Dios en tu vida, ¿verdad? Por algo te lo puso en tu vida. Ay, no, es que el Valentín me regaña un buen. Bueno, pues por algo lo puso en tu vida, ¿no? Recuerda, Dios quiere trabajar tu carácter en medio del desierto. Dios ve tu aflicción, escucha tu clamor, conoce tus angustias y Él no se queda mirando.
Él desciende para rescatar y va a utilizar la iglesia, va a utilizar tu discipulador, va a utilizar a tu discipuladora, va a utilizar a tus pastores, va a utilizar la iglesia, va a utilizar lo que Él necesite y te va a dar las herramientas, pero tú escucharás o serás rebelde como el pueblo de Israel. Hermanos, Dios nos incluye un plan. Juan 20:21, dice la Biblia así: como me envió el Padre, así también yo os envío. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A dónde? A toda criatura. A toda criatura. Sé que da miedo predicar el evangelio y sé que con el folletito y tu Nuevo Testamento te da miedo, pero Dios te está mandando. Te va a dar nervios predicar el evangelio y no va a ser fácil, pero si le practicas, luego ya es fácil. Hermanos, yo en la semana estuve compartiendo nuestra fe, lo que Dios puede hacer con una persona. Hermanos, cuando estoy platicando, de repente me siento aquí, como que maripositas y como un huequito y le digo, no le digo, y le digo y no le digo. Y tú, pues ya le digo, ¿no? Ya le digo. ¿Por qué? Porque Dios me está mandando a decirles que Dios quiere liberarlos y pasarlos de la esclavitud a la libertad. Papás, no te canses de reprender a tus hijos, de exhortarlos. No te canses de hacerlo. Una y otra vez, hazlo. Pero ya están casados. Bueno, pide sabiduría de Dios para que los exhortes como personas, ¿verdad? Ya adultas, independientes. Y lo puedes hacer con la palabra de Dios en amor. Créemelo, todo el mundo lo va a agradecer, ¿verdad? Que tengas a alguien, un mentor, alguien que esté ahí y lo vas a agradecer. Pero hermanos, ¿cómo la gente oirá de la palabra de Dios si no hay quien les predique? ¿Quién sabrá que Dios los quiere liberar si tú, iglesia, déjame decirte algo, si tú y yo nos las pasamos peleándonos? Es que el Vale me vio mal, me vio feo. Es que el Cristian, velo cómo me ve, el Samuel, ¿verdad? También velos. Dios confía en nosotros. La pregunta es, ¿dejarás que Dios te use? Hermanos, yo no soy perfecto. Espero en Dios y espero en mi oración que mi vida personal como Marco, con todos mis defectos, la vida de este servidor te esté siendo ejemplo para ti y tu familia. No soy un perfecto, no soy papá perfecto. Espero que esté haciendo un buen trabajo con mis hijos y que eso te sirva a ti para que tú también puedas ser un buen padre. Yo lo que veo hacer no es lo que yo sé hacer, sino lo que yo veo hacer a Cristo con su Padre, eso mismo trato de hacer con mis hijos. Porque yo no hago lo que yo quiero ni lo que yo pienso, sino lo que yo veo que dice la Biblia que se debe de hacer para ser un padre. Mis hijos te podrán decir si soy un buen padre o no. Mis actos te dirán si soy un buen padre o no. Pero aquí la cuestión no es Marco, la cuestión eres, ¿y tú? ¿Estás esforzándote para ser un buen padre? ¿Te estás esforzando para ser ese padre que requieren tus hijos? Tal vez no se lo merezcan, pero ellos requieren un buen padre, amén. Tal vez tú y yo no lo merezcamos, pero Dios se esfuerza por ser un buen padre, ¿sí o no? Porque dice la Biblia, sí, cómo no, dice el discipulado, lección 1, que un buen padre jamás hará cosa alguna para deliberadamente, porque Él nos ama y como buen padre a veces nos disciplina, amén. Hermanos, pero necesitamos ir y compartir. Ve lo que dice versículo 11, ya para ir terminando. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre el monte. Bien, padre, porque Dios confía en Moisés, ¿sí o no? Y él dice: no, pues yo ni le sé. Cuando Sarai me dijo: vas a ser papá, Marco, y yo, mira, las patas se me hicieron así, ¿no? Ahora sí que como dice Aguirre, ¿va? Las patitas me temblaron.
Yo decía, ¿y cómo lo voy a mantener? ¿Qué voy a hacer? No sé cambiarle el cordón umbilical, esto, aquello, y luego acá, ¿cómo le voy a hacer? Me acuerdo que ese día, cuando fui al cunero, lo agarré, lo tomé, y algo pasó en mi corazón. No sé, los que son papás me van a entender. Lo agarré y fue algo tremendo donde Dios me dio la fuerza que necesitaba para pelear por él. Yo decía en mi mente, ¿y cómo voy a enseñarle? ¿Y sabes qué me dijo Saraí? Me dice, Marco, el manual de instrucciones es la Biblia. ¿Quieres ser un buen padre? Ahí está. Y luego aprendí con el tiempo que lo que Dios me enseñaba aquí, lo tenía que poner en práctica y hacerlo. Me daba miedo, sí, no sabía ser un buen padre, no. Mi papá, yo lo amo con todo mi corazón, es un ejemplo a seguir mi papá, pero él me enseñó lo que pudo y como pudo. ¿Sabes cómo aprendió mi papá a ser papá? A punta de cinturonazos, a punto de que les aventaran cosas. Él no tuvo papá que lo guiara, tuvo una mamá, papá que le ayudó. A como pudo, me enseñó, y había veces que era chiquito y con el cinturón va, fu. Y me acuerdo hace unos años que me dice, hijo, perdóname, porque ahí me enseñó a ser papá, perdóname porque te hice esto y esto. Y yo le dije, papá, yo te perdono, ya Cristo me enseñó a perdonar, yo te perdono. Y otra vez hasta que le dije, papá, ya no necesitas pedirme perdón, ya te perdoné en Cristo. ¿Y sabes qué es lo que yo aprendí? Dije, yo no quiero ser como el papá de mi papá, yo no quiero ser como mi papá, tomo lo bueno de mi papá y tomo lo mejor de un Padre eterno que está aquí, y pues sobre esto voy, y espero que hasta el día de hoy esté siendo un buen papel para ser papá. Da miedo servirle a Dios, da miedo ser ese papá ejemplo, ese esposo, esa persona, pero ¿sabes qué? El día de hoy quiero decirte que Dios confía en ti. Si ya tienes el papel ahora y el nombramiento de ser papá, es porque Dios confía en ti. Ahora tú debes de confiar en su palabra y que Él te va a mostrar los principios para hacerlo. Amén. Y Moisés era medio necio. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres que me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre y qué le responderé. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy ¿qué? Oye, esa palabra es muy grande, porque yo soy implica todo. No está en pasado para decir yo fui, no está en futuro para decir yo seré, está en tiempo presente porque tiene implicaciones en el pasado, en el presente y en el futuro. En el tiempo, en la materia, en todo. Yo soy eterno, autosuficiente, inmutable, todopoderoso. Oye, me conviene saber de él, ¿cierto? ¿Sí o no? Y termino con esto. Dios te llama o nos llama en comunidad a darle a conocer, hermanos. Moisés tuvo dos hijos. Gersón, que era su primogénito, que significa forastero o extranjero, y nació cuando Moisés estaba en el desierto de Madián. Ahí tuvo que aprender a ser papá como pudo, y luego conoció a Dios, y luego tuvo a Eliezer, su hijo menor, el cual significa Dios es mi ayuda. Porque ahora él sabía quién era Dios y lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, y tenía un hijo que nació en su momento de desierto, pero ahora tuvo otro hijo que nació en el momento adecuado. Y quiero terminar con estos pasajes para que tú te lo lleves. Iglesia, hay tantos pasajes que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si la Biblia dice esto, ¿por qué nos comemos los unos a los otros?
Porque donde están 2 o 3 testigos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué no vas a los grupos de apoyo? Dice la Biblia, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y a veces nos ponemos acá arriba como jueces y juzgamos a todos. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, la Biblia dice, amaos, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Si la gente no viene a Cristo Jesús, iglesia, es porque tú y yo no estamos viviendo los principios de la Biblia para ser ni buenos padres ni buenos creyentes. Nos volvemos fariseos viviendo una religiosidad. Iglesia, ¿no sería padre que Chalco fuera diferente? ¿No te gustaría que Ixtapaluca, Miraflores, todo fuera diferente? Hermanos, Dios nos va a llamar y nos va a usar como pueblo para que sea manifestada su gloria. Pero la pregunta es, ¿tú querrás ser parte de ese pueblo o te vas a rajar? Papás, ¿quieres ser parte de esto? ¿Y quieres mostrar con tu vida que sí se puede y que Cristo puede cambiar tu matrimonio, tu familia o no? Mi oración es, y con eso termino, mi oración es, Señor, crea matrimonios que te honren, matrimonios que puedan ser ejemplo para otros. Señor, aprovecho este tiempo para poder orar por mis hermanas y mis hermanos. Y también por mí, Señor, porque te necesito, porque te necesitamos, Señor. Padre, yo no sé si soy un buen padre o no. Yo no sé si soy un buen siervo o no. Pero reconozco que te necesito y necesito de ti, Señor. Señor, tú sabes el camino que me falta por recorrer con mis hijos. Tú sabes el camino que me falta recorrer como siervo. Pero una cosa clara me queda, que tú eres santo, que sin santidad no puedo verte. Tú conoces mis pensamientos, lo más oculto de mi corazón y de mis pensamientos. Tú sabes, Señor, lo que te fallo. Señor, yo entrego mi vida y mi corazón a ti, Señor, para que me uses como tú quieres, para que uses mi vida como tú la deseas. Señor, usa a mis hijos y a mí para que, Señor, sea predicado el Evangelio, para que nuestras vidas, Señor, sean gratas delante de ti. Y Señor, pues también te pido por mis hijos para que ellos se conviertan en buenos esposos y padres, pero antes que nada, siervos tuyos, Señor. Y no solamente te pido por mis propios hijos, sino por toda esta iglesia, para que, Señor, ellos vean que tú eres un Dios poderoso que puede cambiar vidas. Que solamente basta con poner la situación en ti, rendirse a ti y poner en práctica lo que tú quieres. Señor, danos la paciencia, pone en nosotros el querer como el hacer, porque queremos que en 5 años todo cambie. Y cuando vemos la vida de Moisés, pasaron 80 años y apenas su vida iba a cambiar. Señor, estamos en tus manos y ayúdanos a ser mejor familia, a ser mejores papás y mejores padres, Señor, de lo que fueron nuestros papás. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.